La presidenta de Coparmex Mérida, Beatriz Gómori Correa, manifestó su confianza de que, a diferencia del año pasado debido a las pérdidas registradas por la pandemia, esta vez las empresas tendrán menos dificultades para pagar las utilidades a sus trabajadores. El llamado es que las empresas cumplan con su responsabilidad para con todos, ¿no? Sus accionistas y sus colaboradores también. Se espera que en Yucatán será mayor la recuperación económica, a diferencia de otras entidades. La economía está en una franca recuperación, no tan rápido y tan acelerado como nos gustaría, pero sí vamos para arriba. Se espera realmente un crecimiento no muy grande, como del 3%, son los estimados, ¿no? Al final del año. Pero pues sí, estando en Yucatán, estamos un poquito arriba de ese 3%. El crecimiento económico de la entidad es mayor por las inversiones que se establecen. Con imágenes de César Albornoz, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.